Y ahora damos paso a uno de los momentos más esperados de este acto anual del trabajo social aragonés, la entrega del galardón a trayectoria profesional en trabajo social que este año se otorga a don Joaquín Santos Martí. Joaquín Santos Martí nació en Zaragoza, es licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Trabajo Social y magíster en Estudios Sociales aplicadas por la Universidad de Zaragoza. Funcionario del Gobierno de Aragón desde hace 30 años. Ha sido subdirector de Programas y Relaciones Institucionales de la Dirección Provincial del IAS en Zaragoza durante 7 años. Director de la Residencia de Personas Mayores Romareda, asesor técnico de la Gerencia del IAS durante 8 años, época en la que se elaboraron los borradores de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y el catálogo de prestaciones y director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 2015 a mayo de 2021. Fecha en la que se retoma su labor como asesor técnico en la Gerencia del IAS. También ejerce como profesor colaborador en el máster Diriges de la Universidad de Zaragoza y en el posgrado de Gestión de Servicios Sociales de la Universidad del País Vasco. Participa activamente en la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el grupo El Fortín y en la Marea Naranja. Además de numerosos artículos en revistas especializadas y medios de comunicación, tiene publicados 2 libros en 2012. Cuarto Pilar, un nuevo relato para los servicios sociales, y en 2014, el síndrome Katrina, porque no entendemos la desigualdad como un problema. A lo largo de los años ha participado en diversas actividades formativas organizadas por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, del que fue secretario de la Junta de Gobierno entre los años 2002-2006. Por su larga trayectoria en defensa de la profesión, de los derechos de la ciudadanía, de los servicios sociales públicos y de calidad, por su capacidad de comunicación, humanidad, sensibilidad social y profesionalidad, le otorgamos este galardón. Entregan el galardón a Joaquín Santos, doña Ana Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional, y don José Antonio Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Un aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes.
Señora presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, Cristina, en primer lugar, enhorabuena por tu forma de dirigir el colegio y por tus éxitos y por extensivos a toda la Junta del colegio y, desde luego, por tu intervención inicial en esta jornada de hoy. Autoridades, permitidme que no os detalle a cada una porque si no nos vamos a extender muchísimo. Pero sí que permítanme que en este punto me salte ligeramente las normas de protocolo y me dirija directamente a dos de las autoridades que hoy me acompañan o nos acompañan en este acto, porque los siento especialmente cercanos. José Antonio Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, con el que tantas horas de trabajo y desvelo hemos pasado juntos en estos últimos 6 años. Gracias por la asistencia y el apoyo que me has prestado todo este tiempo. Y a la directora gerente de Elías. Noelia, es para mí un honor que la directora de la institución a la que he dedicado más de 25 años de vida profesional esté hoy aquí acompañándome, haciendo un enorme esfuerzo en el día de hoy para poder estar presente en este acto. Gracias por estos preciosos años de trabajo en equipo. Queridos y queridas colegas, amigas y amigos, no puedo comenzar esta intervención sin agradecer a la Junta del Colegio su concesión de este premio a toda mi trayectoria profesional. Es un auténtico honor recibirlo hoy aquí, en Barbastro, una tierra a la que estoy vinculado por familia, y tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y especialmente a vosotras, compañeras de profesión, para expresar la emoción de este momento que creo que además se nota. Ser reconocido por los tuyos es un privilegio que pocas veces se da en la vida y me siento, por lo tanto, enormemente honrado. Y me siento todavía más satisfecho porque este premio llega en un momento muy especial de mi vida profesional. Después de tener que abandonar el puesto de director gerente de Elías por motivos de salud, que estoy seguro que todas las personas o la mayoría que me acompañéis esta tarde los conocéis. Creo que es extraordinariamente excepcional que se otorgue un premio a un político saliente por parte de sus compañeros de profesión. El ejercicio de la gerencia de Elías, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ha sido la culminación de una carrera profesional que comenzó hace ya muchos años, cuando con varios amigos y amigas pusimos en marcha el Centro Sociolaboral Las Fuentes en los años 80 del siglo pasado. Desde ese momento juvenil, de intensas ilusiones de futuro, no he dejado de luchar como trabajador social por construir el cuarto pilar del estado de bienestar, los servicios sociales. Con aciertos y errores he intentado hacer todo lo que estaba a mi alcance, desde mi perspectiva, que entiendo que no está exenta de posible crítica, por hacer avanzar al sistema siempre hacia las mayores cotas de eficacia en sus resultados, de aumento de los derechos de los ciudadanos y de construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Quiero en esta breve intervención aprovechar para agradecer su apoyo y acompañamiento a determinadas personas o grupos de personas muy especiales que me han apoyado en todo momento en el ejercicio de mis funciones y mi propia vida. En primer lugar, agradezco la presencia en este acto de mi familia, especialmente de mi mujer y mi hija, que me han dado un apoyo imprescindible y han sufrido muchas horas de ausencia y de descuido, especialmente estos últimos años. Ellas están detrás de buena parte de los posibles méritos que han dado lugar a este premio. Necesito nombrar obligatoriamente la memoria de un amigo, desgraciadamente fallecido hace ya demasiados años. Me contagió el enamoramiento y el entusiasmo por los servicios sociales. Estoy hablando de Vicente Alquézar. Su foto me ha acompañado desde su fallecimiento en todas las mesas de trabajo en las que he desempeñado funciones. De él aprendí que se podía disfrutar y mucho trabajando por construir un sistema de servicios sociales mejor y más útil para nuestro modelo democrático. Su foto sigue y seguirá estando encima de mis mesas de trabajo, sugiriéndome el camino a seguir. Y, por supuesto, no puedo olvidar que todo lo que he hecho durante todos estos años en mi desarrollo profesional, especialmente cuando he tenido puestos de responsabilidad, ha sido posible porque he contado con muchos apoyos. Estos últimos años, de forma imprescindible, el de María Victoria Broto, que es mi jefa y mi amiga. Y, por supuesto, también el de compañeros y compañeras que han creído en el proyecto tanto o más que yo. Algunas o algunos nos acompañáis hoy aquí y otros me verán desde casa en la grabación de esta intervención. A todos y todas, enormes e inmensas gracias. Este premio es, en cierto modo, también común. Sé que sois conscientes de lo que os voy a contar ahora,
Es lo que toca y es lo que me toca. Os agradezco el premio a mi trayectoria profesional, pero esta trayectoria continúa y va a continuar. En primer lugar, espero seguir haciendo honor a los motivos por los que me habéis concedido este galardón, pero lo que os puedo asegurar es que con todas las dificultades personales que pueda tener, sigo teniendo la intención de seguir siendo ese trabajador social entregado a la tarea. Las que se me encomienden en los puestos en los que esté, pero también las que se deriven de la participación social o política, ya sea a través de colaboraciones con el propio colegio, como en otros ámbitos relacionados con nuestra y vuestra vocación social. Y, por supuesto, voy a seguir pensando y escribiendo, una tarea que me apasiona y que tuve que abandonar al asumir la responsabilidad de director gerente de Elías. He vuelto a la escritura. Ya sabéis que vengo participando en los medios sociales como trabajador social y voy a seguir dando mi opinión. Tengo ya acabados varios libros, o sea que amenazo. Y estoy trabajando en otros que espero que puedan ir viendo la luz o que puedan ir viendo la luz en los próximos meses y años. Asumo esta continuidad del trabajo desde la teorización y la conceptualización de lo que nos mueve, de lo que hacemos y de lo que queremos hacer. La apuesta por una sociedad más cohesionada, en la que quepamos todos y todas, justa, igualitaria, libre y profundamente democrática, sigue siendo la guía que me seguirá inspirando los pasos del inmediato futuro. Nuevamente, gracias a la Junta por la concesión de este premio y, por supuesto, mi enhorabuena al resto de los premiados en este acto, que habéis aportado ilusión, emoción y, desde luego, una enorme muestra de lo que somos capaces de hacer en la profesión del trabajo social. Muchas gracias.